Hola estudiantes de los octavos. Esta cápsula fue preparada en conjunto con la profesora Andrea Soto. El objetivo de esta cápsula es recordar las características de la célula. Antes de eso, ¿cuál de estas imágenes representa a seres vivos? Tenemos los hongos, los girasoles y las algas. Las imágenes anteriores o los seres que señalamos anteriormente son seres vivos no solamente porque se nutren, se reproducen, sino que también es por estar formados por células. Aquí tenemos una imagen de una célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad básica y funcional de todo ser vivo. Es decir, es la estructura mínima que forma a cada ser vivo que existe en el planeta, sin importar si son bacterias, si son algas, son animales, son plantas, hongos. Sin importar el ser vivo, va a estar formado por células. Entonces tenemos aquí una especie vegetal formada por células. Una característica de las células es que no son observables a simple vista, es decir, son microscópicas. Para ello tenemos que utilizar este instrumento llamado microscopio. La célula la podemos clasificar en dos grandes grupos, procariontes y eucariontes. Dentro de las eucariontes tenemos célula eucarionte vegetal, célula eucarionte animal. Otro criterio que también tenemos es considerar organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Como los seres vivos están formados por células, existen dos tipos de organismos según la cantidad de células que los formen. Si es un organismo unicelular, diremos que está formado por solo una célula. En cambio, los organismos pluricelulares están formados por muchas células. Ejemplos de organismos unicelulares. Tenemos la bacteria, está formado por solo una célula. Este tipo de hongo llamado levadura y las algas unicelulares. Están formados por solo una célula. Ejemplos de organismos pluricelulares tenemos los hongos, tenemos animales en general, especies vegetales y algas. Están formados por muchas células. La célula, considerando criterios de procarionte, eucarionte y unicelular y pluricelular, forman 7 reinos. Entonces tenemos el reino arqueobacteria, el reino bacteria, tenemos el reino protozoo, el reino cromista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. Sin importar la célula, sea eucarionte o procarionte, sea de un organismo unicelular, sea de un organismo pluricelular, hay 3 estructuras que son mínimas. El citoplasma, la membrana plasmática, que como una parte de su característica es ser selectiva y semipermeable. Ahí en la imagen nos aparecen algunos canales que forman parte de esta membrana y que van a permitir el paso de ciertas sustancias. Y estas 3 imágenes que nos alude al material genético, que contiene toda la información necesaria para producir proteínas y a partir de eso las distintas funciones, estructuras, características del ser vivo. Volviendo a las células, las procariontes generalmente no van a tener organelos, mientras que las eucariontes sí van a tener organelos. Vamos primero con las células procariontes sin organelos.
Aquí tenemos dos ejemplos de seres vivos que están formados por células procariontes, las bacterias y las arqueas. Entonces tenemos bacterias y arqueas. Parecieran ser bacterias, pero no son bacterias, son un ser vivo distinto a las bacterias. Vamos entonces ahora a las células eucariontes. Ejemplo, los animales. Si hiciéramos un zoom y observáramos sus células, nos encontraríamos algo como esto. Lo mismo con las plantas. Así serían sus células. En el caso de los hongos, tenemos este tipo de célula que forma los hongos. Y por último, con las algas, tenemos este tipo de célula. Sin importar el tipo de célula que hayas observado, las cuatro tienen la característica común de ser eucariontes. ¿Por qué decimos que son eucariontes? Porque el material genético, específicamente el ADN, se encuentra dentro de una estructura llamada núcleo celular. Y este núcleo está formado por una doble membrana. Entonces, esta estructura que pareciera ser una cuna de color rosado es el núcleo celular formado por una doble membrana. En las células procariontes el ADN no se encuentra en un núcleo, sino se encuentra en el citoplasma. Dentro específicamente de las células eucariontes tenemos organelos con doble membrana y de membrana. Organelos de doble membrana, estás observando el núcleo. Una de sus funciones es contener el ADN y además dirigir las actividades de la célula. El plasmidio cloroplasto se encuentra específicamente en las células vegetales y participa en la fotosíntesis que realizan estas especies al producir clorofila. Y las mitocondrias es un organelo que a partir de los alimentos produce energía ATP y así la célula puede realizar todas sus actividades. En el caso de los organelos de membrana simple tenemos el RER que está con ribosomas, que son esos puntitos que se observan ahí, y participa en la síntesis de proteínas, participa en la fabricación de membranas. Por eso aparecen esas palabras de membranas y proteínas. Por otro lado tenemos el REL, similar al RER, solo que este es liso. Y una de sus funciones es participar en la producción de otro organelo que se llama peroxisoma. Este organelo, el peroxisoma, contiene enzimas oxidativas que produce un cierto compuesto y a partir de ese compuesto, el peróxido de hidrógeno, se origina agua. Organelos de membrana simple tenemos a Golgi. Este organelo participa en el empaquetamiento de algunas proteínas que se producen y también participa en la formación, en la producción de otros organelos, como por ejemplo el lisosoma, que tiene una función más de digestión. El lisosoma va a digerir sustancias que provengan del exterior de la célula, como también algunos organelos que ya se encuentren defectuosos al interior de la célula. Y también Golgi, el aparato de Golgi, va a participar en la producción de vacuolas. Las vacuolas se encuentran presentes en las células vegetales y tienen la capacidad de atraer agua, provocando el fenómeno de turgencia, que es este proceso en que la célula vegetal aumenta su volumen, aumenta su tamaño, como si se hinchara.